Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer. Hoy es el 8º episodio de la tercera temporada. Soy Alex y otra semana más estoy con Ekaiz Ortega. ¿Qué tal, compi? Hola, ¿qué tal, Alex? Y con Rubén Andrés. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende. Depende de cuando estéis escuchando esto, claramente. Y ahí, bueno, pues como cada semana vamos a empezar hablando sobre lo que hemos consumido esta semana a nivel de, bueno, pues de pelis, juegos, música, libros, lo que queramos. Y vamos a empezar con Rubén porque fuera de cámara, fuera de grabación, estaba diciendo que quería empezar molestando a Ekaiz desde el principio. Así que yo no sé Desde qué el telenovela principio. habrás visto esta semana, pero cuéntanos. No le voy a dar tregua. No, a ver, esta semana la verdad es que la tenemos completita a nivel de trabajo, a nivel de productos. Se están lanzando una barbaridad de productos. Las marcas han venido muy fuertes en septiembre y la verdad es que me está quedando poquito tiempo para seguir con mi gatito, con Stray, dándole un poco a las uñas. Y hablando de uñas, pues yo seguí los consejos de Ekaiz y una de las películas que me he visto ha sido Licorice Pizza. Ojo, ojo. La verdad, de primeras me aburrió bastante. Pero es una película que debo reconocer que viene con recado. Es decir, es una película del tipo gazpacho. Es de las que primero te la comes y después la vas digiriendo tranquilamente. No la repites. Lo vas digiriendo tranquilamente, empiezas a analizarla y he llegado a la conclusión de que tengo que volver a verla porque yo creo que no sé, necesito reafirmar conceptos. Vale. De primera sentada, lo que me pareció es una película bastante lentita. No hay demasiada acción, la única acción que le meten son travelings. Ojo, ojo, ojo. Eso los tengo que contar a ver cuántos traveling en horizontal salen en esa película porque está todo el rato moviéndose. Eso sí que es cierto. A nivel de historia me parece que los personajes están muy bien construidos, pero no entiendo la forma de contar esa historia. Es decir, hay 100.000 formas de contar la historia. Él eligió este formato, un poco, digamos, dando saltos, con partes de la historia, partes muy concretas de la historia. Y eso se me hace un poco extraño, ¿no? Pero en esencia, sí que es verdad que analizándolo posteriormente en vuelos, he tenido un par de vuelos que he podido ir analizándola y de verdad que le he dado vueltas a la cabeza. Y la historia a nivel de argumental está muy bien y los personajes están bien construidos y la estética es atractiva, es bonita, está bien lograda, pero no sé si me gusta cómo me lo cuentan. Sí, a ver, bueno, yo un poco lo que dije la semana pasada, a mí me gusta, pero entiendo que es una película menor dentro de la filmografía de Paul Thomas Anderson, directora que seguramente que denomine sus obras como películas gazpacho le encantaría, vamos, seguro. Pero sí, o sea, es cierto que cuando salió en cine la gente de lo que más se quejaba era de que la historia se diluye. Realmente se dedica a saltar en distintos momentos para contar sensaciones o para crear momentos o incluso personajes puntuales que salen y que son muy agradables de ver, pero que digamos que es complicado, ¿no? Que la historia en Está sí misma... un poco como desconectado, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces, bueno, pensaba que iba a ser más sangrante tu crítica, pero creo que es una película que ha gustado a algunas personas. A mí me pareció que estaba bien, pero que no es una gran película de Paul Thomas Anderson. Está muy lejos de Magnolia o de Pozos de Ambición, por ejemplo, vamos, sin ninguna duda. Así que, bueno, entiendo lo que dices y en el fondo, aunque esto me duela, te doy la razón en algunos aspectos. Oye, ¿Ves cómo tenía que molestarle? ¿Ves? Pero no ha estado mal, ha sido muy light. Claro. Aquí estamos en territorio amigo, por supuesto. Hombre. Vale. Pero me esperaba otra cosa. Son críticas, hombre, es una crítica, así si me permitís la licencia, una crítica de la película o una review de la película, vamos a decirlo así, ya que estamos en un podcast de reviews. Sí. Pero vamos, es mi opinión personal y absoluta. Sí, Nada, es una crítica constructiva, así que Paul Thomas Anderson, que nos estará viendo... Toma nota del gazpacho. Eso es. Que apunte lo del gazpacho.
¿Algo más, Rubén? Nada más. Nada No es que no más. me ha dado tiempo a ver nada más, la verdad. Pues venga, Kai, responde a Rubén. Yo que he visto, bueno, he empezado a ver la de un asunto privado, serie de Prime Video protagonizada por Aura Garrido y Jean Reno, y una serie de detectives, detectivesca más bien, bastante fresca, bastante un poco de época, y es cierto que lo que he visto no me ha entusiasmado, pero es la clásica serie que puedes ver en cualquier momento con quien sea y te va a entretener. Y eso no siempre se da, que a veces estamos acostumbrados a que las series de detectives sean muy oscuras o sean muy orientadas hacia true crime o hacia lo que sea. En cambio, esta es una serie como muy amable, cosa que Prime Video suele hacer bastante, que lanza series que son para el gran público en general y así sigue creciendo también, ¿no? Así que, bueno, a falta de ver cómo avanza, está bien, pero sin que me entusiasme. Y en este momento he podido ver 2 capítulos de Andor, la nueva serie de Star Wars que ha salido en Disney. Y bueno, me resulta muy, muy curiosa porque venía de la serie de Obi-Wan Kenobi, que no me gustó demasiado, la verdad, al final. Y esta serie me parece que tiene una forma de narrar muy propia, muy alejada de los productos clásicos de Star Wars, porque es muy noir también, es muy de espías, bastante oscura para ser un protagonista de una serie de Star Wars. Y de momento me está interesando, Además, por lo que he podido, bueno, por lo que me ha comentado el compañero Javier Cazallas, un especialista en Star Wars, donde los hay aquí en España, que estuvo en la premiere, bueno, y entrevistó a gente de reparto y demás. Está estructurada, la temporada son 12 capítulos que cuentan un año de la vida del protagonista, y los 3 primeros capítulos forman como una mini película, y los 2 siguientes creo que también. O sea que apuesta por otro tipo de narrativa, y visto eso, y visto también a nivel visual el cambio que hay en Andor, me llama la atención, me parece bastante recomendable. Mola. Tengo ganas. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado tantas semanas. Hay tanto. No he visto Hulka todavía. No he podido ver el último de Los Anillos de Poder. La de La Casa del Dragón tampoco. Ya. La de Andor no sé cuándo la podré ver tampoco. O sea, es que hay un montón de cosas. Sí. Hay un montón, y es que yo pienso, no sé cuántas series estoy viendo de pura actualidad en este momento, pero son demasiadas. Demasiadas, que cada día digo, tengo que ver 1 o 2 para también por tema laboral, ¿no? Evidentemente, que al final hay que seguir la actualidad, ¿no? Pero es una barbaridad. Y bueno, tú, Alex, ¿qué has estado viendo esta semana? ¿Si has podido ver algo? Pues esta semana complicado. Ya nos terminamos Naruto hace 2 o 3 semanas, pero hay como unos episodios extra, Alex, que son... Has hablado de Naruto mucho. Deja Naruto ya. Déjalo atrás. Vale. Deja de decir, acabé Naruto hace 2 semanas, hace 3 semanas. Avanza hacia el futuro, por favor. Vale. No sé si lo comenté en el podcast de la semana pasada, pero en el último viaje que tuve vi la de Madre, la de Darren Aronofsky. No. ¿No? Pues aprovecho. Joder. Vale, todo dicho. Y eso resume tus sensaciones al ver la serie. A ver, no, es una peli. La intentamos ver una vez cuando la sacaron en no sé qué plataforma y la dejamos a la mitad, pero rollo a la mitad. Y ya nos estaba pareciendo rara. A mi novia y a mí. La dejamos y era en plan, sí, buenas ideas, o sea, me gusta. A mí me gusta mucho ese director, es muy raro. Hay algunas películas que me parecen un rollo y otras que sí me gustan bastante. Pero la dejamos. Y no sé por qué, me dio por verla otra vez desde el principio en un móvil y en el avión de vuelta a Milán, Madrid, porque justo el vuelo duraba lo que dura la película, que eran 2 horas y pico. Pues lo dejamos justo la primera vez en el punto en el que empiezan a suceder ya toda la retahíla de cosas raras. Y qué mal cuerpo, tío. Qué mal cuerpo el final. Qué montaña rusa de
de emociones, no de emociones de alegría, tristeza, tal, sino de ¿qué coño? O sea, no sé qué pensar de esto. Empecé a madurarla a los 15 minutos que te quedas ahí sentado en el avión esperando a que la gente se empiece a bajar. Y empecé a hilarlo con cositas. No voy a decir de qué puede ir la peli porque creo que puede ser un spoiler, aunque bueno, también ha pasado tiempo desde el estreno. Luego busqué en internet ¿qué narices es el final de esto? O sea, ¿qué narices significa la película? Y más o menos iba, al menos una de las teorías, hay como varias, una de las teorías sí que coincide con la teoría que había desarrollado yo en mi cabeza. Se me habían pasado algunas cosas, pero luego leyéndolas dije, sí, es verdad, pues esto puede relacionarse con tal. Es una película que creo que hay que ver, pero no sé si todo el mundo va a tener estómago para llegar hasta el final. No es que pasen muchas cosas desagradables a nivel de... No es que pasen muchas cosas desagradables a nivel de gore, pero simplemente por el ritmo de los últimos 45 minutos, es que son 45 minutos muy, muy ajetreados que te mantienen todo el rato en tensión. Estás como agotado. O sea, yo terminé la película y dije, estoy cansado. Mentalmente e incluso físicamente, ¿sabes? Pero me gustó. O sea, creo que es una película que hay que ver. Es muy del rollito que le va a este tío con sus creencias y demás. Es el que dirigió también Noé, pero sí. Jolines, no sé si recomendarla. O sea, creo que hay que verla, pero es que también recomendarla es complicado, porque ya te digo, es difícil. Sí, o sea, yo creo que igual que no es una película totalmente bíblica. Toma por saco los spoilers. No, pero eso no se ha negado en ningún momento. Pero Vale. vamos, yo la vi en el cine y es una película que estás pasándolo mal. Te llega a saturar y a mí no solo al final, sino hay momentos en la película que la tensión, el agobio que tiene la protagonista, cosas que suceden en esa casa que está construyendo, ¿no? Que después del cine yo hablaba con mi pareja y me decía, es que lo he pasado mal, lo he pasado muy mal viéndola en algunos momentos. Di que llega el momento, también llega un instante, yo creo que al final, que o te metes de lleno o desconectas, porque te pega tal sacudida de imágenes, de tensiones, de alegorías y momentos que dices, mira, vale, o te creo todo lo que me cuentas, o me hace clic la cabeza y digo, venga, a ver hasta dónde puedes llegar. Yo con Aronofsky hay veces que me gusta, hay veces que me irrita, pero siempre recomiendo verlo, porque siempre es una experiencia ver su cine y no se puede decir eso de la gran mayoría de directores, y menos Total. aún que consigan como él llegar al gran público, porque a pesar de lo extraño que es y de lo que dirige, él es una figura conocida por todos y que vamos, Total. se sigue viendo. Bueno, pues ya digo, eso. Y estoy tentado de hacerme cuenta en Audible, porque tengo muchos libros físicos que no tengo tiempo para leerlos, pero sí que tendría tiempo para podcast. Entonces estoy como pensando hacerlo. Pero bueno, esa es mi aportación de esta semana. Y como éramos pocos y parió la abuela, cuéntanos, cuáles son los estrenos de esta semana. Pues a ver, esta semana ha llegado, bueno, primero en plataformas de streaming, luego en cine. Ha llegado a Movistar Plus la última temporada de The Good Fight, serie de juicio, serie política donde las haya, que bueno, con la misma dinámica de el punto de vista de la actualidad estadounidense, en su momento con Trump y ahora post-Trump, ¿no? Desde un punto de vista de Partido Demócrata, porque al final es evidente que tiene una visión política muy concreta la serie. Y no sé, yo voy a verla porque sigo viéndola, ¿no? Pero bueno, como serie agradable y dinámica para ver y para seguir la actualidad y conocer un poco mejor lo que ocurre allí, y que al final también es lo que ocurre aquí en ciertos aspectos, pues eso, se ha estrenado esta semana el primer capítulo y a uno por semana. Luego HBO Max no ha perdido el tiempo y ya tiene un documental sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Madre mía. ¿Documental? ¿Eso se considera como culebrón o...? No sé responderte a eso, prefiero no responder. Es el típico tema que no sé cómo tratar ni con quién tratarlo. Te vas a meter en un pantano, digas lo que digas. Distinta. Así que, bueno, pues eso, no ha perdido el tiempo y
Y si no quieres The Good Fight como serie de juicios, tienes un documental de juicios también como este. Y luego en la cartelera, uniendo también con el tema polémica actual, se estrena No te preocupes, querida, película que nadie sabe de qué trata, pero todo el mundo ha visto las polémicas que a su alrededor. ¿Qué más se estrena? Se estrena Modelo 77, una de las películas españolas del año, supuestamente. Veremos qué tal la trata la crítica y qué tal el público. Situada en una cárcel en el 77, 2 años después de la muerte de Franco, dirigida por Alberto Rodríguez, director de La Mínima o El hombre de las mil caras. En general, por lo que he visto, tiene buena pinta. Quien la ha visto dice que le ha gustado. Siendo ese director, seguro que es interesante verla. Y por último, ha llegado a que para mí es la película más esperada de otoño, aunque sé que no es una opinión popular, que es la nueva película de Cronenberg, Crímenes del futuro. Supuestamente Cronenberg vuelve a los orígenes con cirugía estética, sexo extraño, órganos al aire, momentos asquerosos. Veremos. Quien ha visto la película dice que es mejor no leer de qué va y sumergirse en ella. Así que vamos a dejarlo ahí. Esta también había traído polémica, ¿no? Pero por algo más allá de todo lo de Cronenberg, de lo que dices de, bueno, pues eso, escenas fuertes y demás, ¿o ha habido algo también detrás como la de No te preocupes, querida? No, esto ha sido por parte de Cronenberg, aunque no ha sido polémica. Yo creo que él, que es bastante listo, quiso crear bastante hype diciendo que esa película, cuando se estrenase en Cannes, casi todo el mundo los primeros 5 minutos iba a dejar la sala. Ah, sí, lo típico. Vale. Entonces, quien la ha visto dice que sí, que no es una película agradable de ver en algunos momentos, pero que estamos acostumbrados a ver cosas peores casi vamos en cualquier plataforma. Entonces, pero bueno, aún así, todos sabemos que ha llegado esta película y vamos, hay que verla. Genial. Pues mucho cine y pocas plataformas, ¿no? Esta semana. Bueno, podría sacar que Ryan Murphy estrenó una nueva serie basada en un asesino caníbal necrófilo de Milwaukee, o podríamos hablar de X, ¿sabes? Vale. Vamos a restringirlo, vamos a acotarlo a esto. A la calité. Pues bueno. Muchísimas gracias, Ekaiz, como cada semana. Bueno, pues gracias a los dos. Venga, nos vemos. Venga, chao. Hasta luego. Y bueno, ahora empezamos con la parte más importante, más core del podcast, que son los análisis. Yo me he cambiado de ubicación por la magia de la edición. Espero que se vea todo bien, se escuche todo bien. Y esta semana tenemos dos cosas súper interesantes. Una, los iPhone. En la línea de tiempo tendrás los apartaditos para saber cuándo pasar a cada dispositivo. Y vamos a empezar con lo que has estado viendo tú, Rubén, que es la consola en la nube de Logitech, que se filtró hace un tiempo y tiene muy buena pinta para cierto tipo de jugadores. Pues sí, me he pasado 2 días en Berlín, precisamente con Logitech, y allí han organizado un evento, el primer Logiplay, que es un evento dedicado a la cultura del videojuego, a la cultura del streaming, a todo esto que ha generado Twitch, a toda esta oleada, y la que, claro, Logitech como marca de accesorios, webcams, micrófonos, etc. Logitech también tiene Blue, y allí se ha presentado pues un nuevo micrófono, se ha presentado luces, accesorios para streaming, y una de las cosas en un evento como ese no puede faltar es una consola, y es una consola que es cierto, ya se había filtrado algunos datos, pero ahora ya la he podido tener en la mano, he podido estar un rato jugando con ella, y la verdad es que, bueno, transmite sensaciones un poco encontradas, porque es una consola tipo de tamaño, de formato, es como la Steam Deck. Entonces, bien, pero es un concepto bastante diferente al Steam Deck, es decir, no se puede situar en el mismo baremo ambas consolas, porque la Steam Deck es una consola en la que tiene la potencia necesaria para ejecutar los juegos que te descargues de Steam y ejecutarlos de forma local. Sin embargo, esta es una consola pensada para la nube, por lo cual necesitas una conectividad constante, y además una conectividad pues con un cierto grado de
calidad, ¿no? No te vale cualquier conexión porque se afecta al rendimiento. Eso sí, tiene una amplia compatibilidad de plataformas. Puedes ejecutar juegos de GeForce Now, de Game Pass, de Stadia, por supuesto, y de Google Play. Eso sí, de Google Play sí que te puedes descargar las aplicaciones porque es un sistema Android 11, es un sistema nativo Android, por lo cual todos los juegos, Asphalt 9, Call of Duty, todos estos juegos sí que te los puedes descargar y jugarlos a nivel local, pero para el resto necesitarás conectividad, necesitarás Wi-Fi. Y digo que necesitarás Wi-Fi porque no viene con una tarjeta 5G, o sea, con la posibilidad de añadirle una tarjeta de teléfono, una nano SIM o una SIM, lo cual es bastante sorprendente porque te limita bastante en el sentido de que únicamente vas a poder jugar en casa o en lugares en los que dispongas de Wi-Fi. No puedes ir, digamos, con la esperanza de poder jugar en un aeropuerto, porque en un aeropuerto la conectividad que hay es muy muy básica, además no da para tanto, ¿no? El ancho de banda como para ponerte a jugar a Cyberpunk 2077, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces ese concepto me choca un poquito y está bastante limitada. En esencia, pues tenemos una pantalla de 7 pulgadas, una pantalla IPS que ofrece un brillo de unos 450 nits. No lo pudimos medir exactamente, por lo tanto nos vamos a fiar de las especificaciones oficiales. Nos tenemos que fiar de las especificaciones oficiales, aunque a veces encontramos algunas digamos disparidades, ¿no?, entre lo que nos dicen oficialmente y lo que nos encontramos. ¿Por qué estas disparidades? ¿Por qué digo esto? Porque le pudimos pasar un CPU-Z, un benchmark a la unidad que teníamos de prueba, y mientras que en las Logitech oficialmente nos dice que tiene un Snapdragon 720G, lo que en realidad nos encontramos en la mano era un Snapdragon 732G. Es decir, hay una cierta disparidad de especificaciones que le pudimos pasar también un Geekbench 5, y también la puntuación que obteníamos está más cercana, la verdad, al 730 que no al 720, ¿no? A la serie 730 que no a la 720. Me encaja más que sea un 730 por ser un procesador un poco más nuevo, ¿no? Un poco más actual. El 720 es de, no sé si lo digo de memoria, pero puede tener bien puede tener 2-3 años. Los 735, 732 son más recientes, son más nuevos. Me encaja un poquito más. De todas formas, no estamos ante un hardware de gran potencia, porque, insisto, es una consola pensada para ejecutar los juegos en la nube, es decir, ejecutarlas en remoto. Se ejecuta en el servidor de Nvidia, se ejecuta en el servidor de Steam, se ejecutan en todos estos servidores remotos. Por lo tanto, únicamente necesitas la conectividad básica, lo justito para ejecutarlo. Tenemos este procesador, tenemos 6 GB de memoria RAM y tenemos 64 GB de almacenamiento interno. Es decir, no es un gran hardware como sí que tenemos, por otro lado, en las Steam Deck, que sí que tienen una GPU, una APU más bien AMD. Es decir, ya es una consola mucho más potente. Obviamente es más de la línea de la Nintendo Switch más que de esta, ¿no? Es otro concepto totalmente diferente. Si lo ponemos en una balanza, esta consola va a llegar de momento a Estados Unidos a finales de octubre, pero aquí a Europa, al menos a algunos mercados europeos, llegará a partir de 2023. No hay una fecha oficial, digamos, concreta, no nos han podido dar una fecha oficial, y lo hará por un precio aproximado de $349. Es decir, puesto en balance, tenemos un móvil de gama media, básicamente, en cuanto a hardware, media más bien tirando a baja, por un precio de $349. Es decir, el mismo hardware que podemos encontrar en este tipo de móvil. La única ventaja que tendríamos sobre un móvil de gama media-baja sería pues una pantalla de 7 pulgadas, un poquito más grande. Es verdad que la pantalla ofrece muy buena respuesta, y pues tenemos pues la parte de gatillos, de ergonomía, de sujetarla más cómodamente, ¿no? Obviamente tenemos todas las palancas. En realidad, digamos que bebe un poco de las fuentes de los mandos de Xbox, ¿no? Por la posición de los mandos, de los joysticks, etcétera.
es un poco esa sensación, ¿no? Esa ergonomía. Es muy cómodo de jugar, está muy bien pensado en ese sentido y la verdad es que tiene un peso pues aproximadamente de unos 630 gramos, creo recordar. Lo voy a consultar por aquí, pero sí, es un Pero peso es extraño. bastante aceptable. Es extraño. El tema, tío, o sea, yo he visto las fotos, tenéis en los enlaces en la descripción, tenéis las primeras impresiones, también tenéis el vídeo de las impresiones que ha hecho Rubén. Que no tenga 5G me parece muy raro porque, ok, el hardware es lo que dices tú. No tiene que ser el más puntero para ejecutar juegos en la nube, pero el año pasado ya Qualcomm presentó el Snapdragon G3X Gen 1, bueno, que no era un 8 Gen 1, pero que era un chip bastante potente si querías ejecutar juegos nativos de Android en una consolita que desarrolló Razer. Esto era un prototipo. Pero ahora que empiezan a salir este tipo de consolas ya de Android, o sea, consolas Android como tal por marcas gaming, porque consolas Android hay, bueno, desde que existe Android prácticamente, Sí, claro. empezaron a salir consolas chinas y demás. Pero bueno, que es que la de Razer, por ejemplo, sí que soportaba 5G, soportaba la banda milimétrica. No sé, me parece muy raro. Wi-Fi 6E, me parece muy raro que una consola como esta, que sería perfectamente el aeropuerto o el tren, su entorno natural, que no Exacto. tenga 5G, porque al final te está limitando a juegos de Android y tampoco vas a poder jugar a Ultra, ni a Tower of Fantasy, ni a Diablo Immortal, ni a Genshin Impact, por ejemplo, con este procesador. Exacto. Sí, es que es lo que es un poco lo que sorprende, ¿no? Que sabe a poco, la verdad. Se queda un poco corta o un poco limitada. De todas formas, a ver, nosotros la experiencia que tuvimos al tenerla a la mano y tal, es cierto que no era el entorno más adecuado. Es una presentación con cientos, si no miles, de periodistas conectados, todos subiendo contenido a servidores. En fin, la wifi estaba bastante saturada, tampoco es el entorno más ideal. Y es cierto, por ejemplo, Cyberpunk 2077 no funcionaba, ¿no? Directamente no se ejecutaba. Funcionaba con aplicaciones en fase beta, es decir, hemos estado más cerca de probar un prototipo más que una versión final realmente, ¿no? que tiene que llegar todavía. ¿Qué me indica también esa discordancia entre las especificaciones oficiales y lo que detectan los benchmarks? Un poco de fase de prueba, un poco de vamos a afinar el procesador que finalmente pongamos. Igual finalmente llegan con este 732 que aparece en el benchmark y no tanto con el 720. Es decir, yo creo que estamos un poco en el que Logitech nos utilizó un poco como conejillo de laboratorio, como cobayas, para definir un poco el producto final. También es cierto, pero que va a ir por ahí, no me cabe duda. Lo que sí que es llamativo, sin duda alguna, es que no hayan incluido al menos eso, una conexión LTE, una conexión 4G, 5G, ahí ya. Supongo que por el procesador que oficialmente llevaba, el 720, tampoco permite ese 5G, pero si eligen un 732, un 778 incluso, que está más cerca de los 800 y ofrecería un rendimiento bastante más brillante, sí que tiene esa conectividad 5G y sí que podría dar alas a ese nicho de mercado, ¿no? Que es como tú dices, el poder jugar en un aeropuerto, pues no sé, a Forza Horizon 5, a los juegos ultra, o sea, estuvimos jugando a Destiny 2, a juegos muy top, realmente funcionaba bien. Es cierto que le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? De que estábamos conectados a una wifi con mucha carga, y sí que es cierto que en algunos puntos sí que mostraba lag, entonces, pero bueno, es un juego que se ejecuta en remoto, que está dependiendo única y exclusivamente de la calidad de wifi que tengas, ¿no? Entonces le vamos a dejar ese margen, ¿no? En general la experiencia fue buena, realmente se jugaba de forma fluida, los gráficos eran buenos, estaba bien, el brillo era adecuado. Es cierto que tampoco pudimos probarlo en un exterior, son 450 nits, que a pleno sol se pueden quedar algo corto, pero todo ese tipo de pruebas no pudimos hacerla, no pudimos verla porque era un evento muy limitado y lo pudimos tener solamente un rato, ¿no? Como aquel que dice, apenas una hora. Entonces, sí, es suficiente para unas primeras impresiones, para darte una primera idea, pero no me queda duda de que ese producto no va a ser exactamente el que yo probé.
el producto final no va a ser exactamente el que yo probé, porque sí que es verdad que tiene algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Como el no incluir el 5G, por ejemplo, el no incluir un procesador un poquito más potente que te permita eso, ejecutar pues un Genshin Impact en local sin necesidad de ir a la nube, un Genshin Impact en local con una buena calidad gráfica digna pues de eso, de una consola o de un dispositivo pensado para jugar, no el equivalente a un móvil con una pantalla un poco más grande. Sí, yo creo, o sea, leyendo las impresiones me daba exactamente la misma impresión que lo que acabas de contar, que habéis probado una unidad que a lo mejor lleva meses en el cajón de los desarrolladores porque la que existe en este momento está más avanzada, que será más parecida seguramente a la que se pondrá a la venta, y lo que habéis probado era una unidad prototipo. Pero al final la esperanza que me queda es que alguien tenía que ser el primero. O sea, alguien de una marca gaming de toda la vida, entre comillas, tenía que ser el primero en lanzar una cosa de estas. Sí. Ha sido Logitech, a ver qué tal le sale, y estoy seguro de que después va a venir Asus, va a venir Razer, que Razer ya tiene sus mandos, o sea, los Kishi molan un montón, que son los que convierten tu teléfono en una especie de Nintendo Switch. Alguien tenía que ser el primero y yo creo que después empezarán a venir otras compañías, porque esto siempre pasa y de hecho lo acabamos de ver con los iPhone y con la isla dinámica, que ya hay un Xiaomi que nunca habían lanzado, creo, un dispositivo con doble cámara delantera, y mágicamente esta semana ha aparecido en China 1. 4 días después de la presentación de los iPhone, van y presentan este dispositivo. Y hablando de los iPhone, ¿qué tal van los iPhone? Porque aquí el señor Alejandro ha estado probando el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro. ¿Qué tal van? Sí, pues muy bien. A ver, creo que no se podía esperar que fueran de otra manera. Voy a empezar con el 14 porque el 14 ayer subí una serie de fotos que les hice a los cacharros para ilustrar el análisis y en mi tweet ponía que era el 13S. Y es que es la sensación que he tenido durante toda la semana, es la sensación que he tenido hablando con otros compañeros que lo están analizando. No tiene, o sea, creo que no tienen novedades suficientes incluso para llamarse S. O sea, los S solían cambiar algunas cositas, por ejemplo, el 6S, aparte del procesador y demás, metieron el sensor de 12 megapíxeles, cuando el iPhone 6 tenía el de 8, es decir, cambiaban cosas, mejoraron la grabación, mejoraron... Sí, o sea, mejoraban prácticamente en todo, excepto en el diseño y a veces en pantalla, pero joder, había una evolución. Se veía un cierto... Era una nueva generación. Aquí tenemos un iPhone 13 con la misma pantalla, con el mismo brillo de la pantalla, con los mismos 60 Hz, que esto es algo que el año pasado ya me costó justificar, y de hecho, bueno, no lo justifiqué, era simplemente todo va muy fluido, porque iOS 15 va muy fluido. Las animaciones son muy bonitas, los colores, las transparencias, los efectos, pero tenía 60 Hz. Cuando tú probabas el 13 Pro, tú de hecho tienes el 13 Pro Max, o sea, es una gozada navegar por cualquier aplicación, lo que sea. Aquí tenemos exactamente la misma pantalla, exactamente el mismo diseño que el iPhone 13, el mismo procesador que el iPhone 13, pero con un quinto núcleo de GPU como tenía el iPhone 13 Pro. Tenemos el mismo gran angular que el iPhone 13. La batería es idéntica, la capacidad de carga es igual, todo es igual. ¿Qué cambia? Bueno, pues ese núcleo extra de GPU. Tenemos 6 GB de RAM en lugar de 4 GB de RAM. Y tenemos el sensor principal del iPhone 13 Pro. Esto, si te digo la verdad, pues sí que es una gran, no novedad, pero sí es un gran añadido, porque no deja de ser un sensor muy grande. Son 12 megapíxeles, pero es un sensor mucho más grande que el que tenía el 13. Y además es un sensor que está estabilizado. No estabilización en la óptica, sino estabilización en el propio sensor, que para fotos está muy bien, pero es que para vídeo, el vídeo del iPhone 13 Pro era una locura. El del 13 era bueno, el del 13 Pro era una locura. Entonces aquí este 14 tiene el mismo sensor y la misma estabilización que tenía el 13 Pro. Y además creo que se ve beneficiado por el Photonic Engine que Apple siempre hace lo de sus nombres de
El Photonic Engine es básicamente un nuevo sistema de procesado. Antes, Deep Fusion se activaba en ciertos momentos de poca luz. Ahora, ya no sé si se activa siempre, pero sí es cierto que incluso con buena luz ha cambiado el procesado un poco. Creo que las fotos son un pelín más nítidas en cualquier situación. De noche te generan menos ruido, también debido al cambio de sensor principal. El gran angular de noche sigue siendo un desastre. Está muy lejos del Oppo X5, básicamente, y de algún otro Android. Pero para hacer fotos y vídeos, el iPhone 14, sobre todo para vídeos, me parece el segundo mejor teléfono que hay ahora mismo. En vídeo, en foto se puede discutir porque hay muy buenos teléfonos para hacer fotografías. Pero por lo demás, es un teléfono que es exactamente igual que la generación anterior, que cuesta 100 euros más. Tema de inflación, lo que tú quieras, es injustificable que un teléfono de 1.009 euros tenga esta pantalla a 60 Hz, por ejemplo, y que no te metan el último procesador, porque esto es un problema, porque supuestamente se quedará sin actualizaciones, sin la última actualización de iOS, un año antes que el iPhone 14 Pro. Entonces, con respecto a los 13. Es decir, irán en el mismo paquete de actualizaciones de los 13, no de los 14 Pro. Eso es una segmentación que estoy hablando de memoria, pero creo que no se había vivido antes desde que Apple empezó con esta división de 13 de móvil normal y móvil Pro. Creo que nunca se había vivido esta segmentación. Y es lo que tú dices, va a estar en esa noticia dentro de a lo mejor 5 o 6 años de estos son los iPhone que dejan de actualizarse a iOS 23 y junto a los 13 va a estar el 14. Va a ser un poco raro, pero bueno, a mí ese movimiento no me gusta y no lo entiendo de nuevo porque el móvil cuesta 1.009 euros. No me parece un móvil recomendable y de hecho, si te vas a gastar 1.009 euros en el iPhone 14, yo me gastaría 1.100 en Amazon o en otras tiendas, el Corte Inglés, la que te dé la gana, en el 13 Pro. Porque no solo ganas en telefoto, también ganas en un mejor gran angular y también ganas en el tema de la pantalla. La pantalla es más brillante en el 13 Pro, la pantalla tiene ese refresco LTPO, en fin, tienes una serie de ventajas que no tienes en el iPhone 14 normal. Pero bueno, esta es la decisión que Apple ha tomado con el iPhone 14. Luego sí, hay dos novedades más. El tema de si te pierdes en medio del campo y no tienes ninguna antena para llamar a emergencias, tienes el tema de la conexión por satélite. Solo si tienes la suerte, entre comillas, de ser estadounidense o canadiense. Si eres del resto del mundo, te fastidias de momento. Y durante los 2 primeros años, ese servicio de emergencias es gratuito si compras el iPhone 14, pero tras 2 años es un servicio de pago. Y luego también tienes el tema de la detección del crash detection que si tienes un accidente de coche, pues cruza datos del GPS, posicionamiento, velocidad, con los datos del giroscopio y el acelerómetro, porque si hay un cambio brusco de velocidad, al final eso se queda registrado en el giroscopio y acelerómetro. Y todo eso lo cruza un algoritmo que tiene el iPhone 14 y también el 14 Pro y llama automáticamente a emergencias. Eso está súper bien. Yo no lo he probado. O sea, no... Lo siento mucho. Tampoco queremos que lo pruebes, ¿eh? Me gusta mi trabajo, pero no me voy a sacrificar. No hagas de test dummy. No, pero sí que en el texto, que también lo tenéis en la descripción, en el texto del iPhone 14 enlazo a un vídeo que lo han probado y efectivamente funciona. Dices, ¿y si lo atas a un coche de radiocontrol? No funciona porque el GPS tiene que notar que estás avanzando en el espacio y a cierta velocidad. A mí el iPhone 14 es un móvil que me gusta porque ya me gustaba el iPhone 13, pero no considero que ni la subida de precios sea justificable por mucha crisis del euro que tengamos ahora mismo, ni que las novedades sean suficientes como para que sea una nueva generación. Ya digo, es un 13S. Por otro lado, está el 14 Pro. El 14 Pro, tú lo pudiste ver el fin de semana pasado. Tiene cosas que físicamente es exactamente igual que los anteriores, con el módulo de cámaras más grande, eso sí es verdad, ocupan bastante. Y también sobresalen más que los de los 13 Pro. Si lo dejas en una superficie se nota. Y es un teléfono
aburrido en el sentido de es muy continuista. Pero luego tienes cositas como el Apple A16 va como un tiro, o sea, es un cohete en cualquier juego, en Ultra, o sea, el Diablo Immortal, que es exigente en ciertas partes, cuando te metes en ciudades, Diablo Immortal chupa un montón de GPU, Genshin Impact también, van súper finos en este procesador. Hay alguna aplicación que utiliza el LiDAR de la cámara para escanear objetos, escanear habitaciones. Lo hace a una velocidad de locos, o sea, es increíble, es casi en tiempo real. El 13 Pro ya iba muy bien, pero es que este 14 Pro, sacas la cámara, abres la aplicación, empieza a escanear y automáticamente se te está pintando en el teléfono sin ningún tipo de lag, sin ningún tipo de esperas. Es una absoluta pasada. Los chips que está fabricando Apple, tú lo sabes, que has probado los MacBook Pro, los buenos, no el que lleva el M1 o el M2, sino los que llevan el Pro y el Max. Y es una absoluta barbaridad el dominio que tienen de ese Apple Silicon. Y más allá de eso, tenemos una batería en el Pro que es como unos 200 mAh más, y en el Pro Max es como unos 30 mAh menos. Pero en la práctica, es cierto que el Pro dura un poquito más que el Pro del año pasado, pero en la práctica los dos duran lo mismo. A mí el Pro me da para llegar al final del día sin problema metiéndole chicha con un 30% de batería, sin problema. Y el Pro Max, metiéndole caña, llego a la mitad del segundo día muy bien. Y en un día que no le meto que no le exijo tanto, llego a los 2 días completos sin problema. O sea, el Pro Max es un teléfono para irte por ahí de excursión un fin de semana. Y si no tienes el GPS activado, que esto es importante porque el GPS consume un montón. Si no tienes el GPS activado, vas a estar tranquilo. Luego puedes llevar una batería de estas, rollo la de Anker, una MagSafe, o la de Xiaomi. Xiaomi tiene también una batería MagSafe nueva. Y te cubre el fin de semana sin tener que pasar por un enchufe. Por favor, no te compres la de Apple. Tenemos la comparativa entre la de Anker y la de Apple, y la de Apple es un desastre. Sí, es verdad que hiciste una comparativa, un reportaje comparando una batería que no sé si costaba 99 euros. No, mira, la de Anker costaba 59, creo recordar, 59. Y son 5.000 miliamperios. La de Apple, no sé cuánto era, si 1.400 o 2.800. Ahí el dato se me va, pero costaba 109 euros. La de Anker nos la mandó Anker para analizarla y dije, ¿cómo narices analizo yo esto? Es como, ok, carga, ¿sabes? Entonces me compré la de Apple, la devolví, obviamente, cuando vi que no era capaz de cargar el mini ni una sola vez entero. Y es como, no tiene sentido la de Apple. Es cierto que con la de Apple te sale una animación muy chula de MagSafe en la pantalla cuando la conectas. Si eso para ti vale 50 euros extra, pues para adelante. Y que no cargue ni siquiera un iPhone 13 mini es bastante significativo. Pero en definitiva, Apple sí que ha hecho bastante los deberes en esta. Ya lo hizo en el 13, lo hizo muy bien, fue un cambio radical, fue una de las grandes mejoras de los 13 en general, 13 Pro, 13 Pro Max, etc. La batería. La duración de la batería, sin duda, porque veníamos de unas duraciones que en un uso real, en un mundo real, son del todo insuficientes. Entonces con los 13 ya hemos recuperado. Con los 14 se ha mejorado o se mantiene en esta misma línea, ¿verdad? Sí, se mantiene totalmente en los 3 dispositivos que hemos probado hasta ahora, porque falta el Plus, que llegará más tarde. Pero la buena noticia es esa, se mantiene. El primer día tuve un poco de miedo porque el Pro Max duraba poco, o sea, duró poco, pero al final creo que fue el tema de siempre en Apple, también pasa en portátiles. Cuando tú configuras un cacharro nuevo de Apple, está indexando todo lo que tiene el dispositivo dentro. Entonces, yo no los configuro de cero, yo los configuro partiendo de otro iPhone anterior, el de la anterior generación. Entonces, hay muchos datos, hay muchos gigas ahí metidos. Entonces, tarda un día o 2 días más o menos en indexarlo todo. Tras ese primer día, el funcionamiento de la batería ha sido totalmente normal, era el esperable, ninguna sorpresa negativa y eso es bueno. La carga es un desastre, ¿vale? El Pro tarda 1 hora y media en cargar, el 14 normal tarda 1 hora y media en cargar y el Pro Max tarda 2 horas y cuarto. Si no recuerdo mal, partimos de con el cargador de 27 vatios del MacBook Air.
no tiene sentido. Y esto es culpa de Lightning, sin paños calientes. Sí, pero bueno, sí. más allá de esto... Es eso. Dime. Es una velocidad de carga que es eso. La potencia de carga no es la adecuada o no es la que estamos acostumbrados a ver en Android. Por ejemplo, en un Android de gama alta, pues nos estamos encontrando ya velocidades de hasta 150 vatios. Es que, ojo, es que la diferencia es muy bestia. Entonces tú vienes de tener una carga completa en 15 minutos y de repente te encuentras que un iPhone necesita 1 hora y media para cargar la batería y es como, espera, ¿estoy otra vez en 2017 o cómo es esto? Sí, total. Pero bueno, es lo que hay hasta que cambien a USB-C, o lo que yo creo que van a hacer, que es eliminar el puerto para meter MagSafe en todo. Pero bueno, ya se verá el año que viene, básicamente. O sea, no queda tanto realmente para ver qué hace Apple. Pero bueno, más allá de esto, la pantalla es espectacular, es como la del año pasado, pero más brillante, y tiene ese modo Always on Display. Es una aproximación del Always on Display que tú lo viste el fin de semana pasado. Lo que hace es la misma pantalla con los mismos widgets y todo que tienes configurado para la pantalla de bloqueo, reduce el brillo drásticamente, realza un poquito el reloj y esa es la pantalla de bloqueo. No puedes personalizar nada, ni el brillo, ni que se apague, ni nada. Es la aproximación de Apple. De hecho, tú te metes en pantalla, en la configuración de pantalla, y puedes activar o desactivar. Punto. O como las lentejas, o las tomas o las dejas. A mí me gusta mucho más la aproximación de Android, porque Motorola tiene sus iconos dinámicos que tú, por ejemplo, puedes meter, TikTok, Twitter y el correo. Y automáticamente, aparte del reloj, tienes esos 3 iconos, o 4 iconos, creo que se podían poner, y puedes acceder rápidamente a aplicaciones. Creo que es Oppo o Realme la que tiene, por ejemplo, el tema de que si tú desplazas el dedo en el lector de huellas, si lo desplazas en ciertas direcciones, tienes acceso a distintas aplicaciones, accesos rápidos. El Vivo X80 me parece el mejor sistema, porque aparte de que es enorme el área de detección de la huella, también tiene esos accesos rápidos. Aquí Apple, y Samsung no tiene accesos rápidos, pero tiene una pantalla muy minimalista que consume muy poca energía y pues es bastante más privada. Todas las opciones de Android son bastante más privadas que esta, porque tú estás con el móvil encima de una mesa, te llega cualquier tipo de notificación, si te detecta la cara, se activa la aplicación, se puede leer o el tipo de notificación y demás, y no me parece que sea ni privado ni muy útil. No he encontrado estos días de prueba que sea más cómodo tener esa pantalla siempre encendida a lo que tenía en el 13D, darle un toque a la pantalla. Porque funcionaba muy bien en iPhone, le das un toque, se enciende, a los pocos segundos se apaga y funcionaba muy guay. Si te gusta, déjala, si no te gusta, quítala. No consume, al menos por mis pruebas, no consume mucha energía. De noche he forzado que esté encendida, porque es cierto que tú puedes hacer que en el modo descanso la pantalla siempre encendida se apague, que es el que yo pongo automáticamente cuando me voy a la cama. Y el consumo de batería forzando durante la noche el Always on Display creo que era un 7%, 8% de batería. No consume tanto como yo esperaba cuando vi los primeros análisis de los norteamericanos, en plan, esto es así. O sea, la aproximación de la pantalla siempre encendida es de este modo. No consume tanto. Y luego tenemos la isla. Mola un montón. Las animaciones son increíbles. La he estado utilizando de momento como repositorio de aplicaciones en segundo plano. En lugar de desplazar debajo de la pantalla y mantener la pulsación para que aparezca la lista de todas las aplicaciones, al final yo ahí lo que tenía era el temporizador, por ejemplo, o el temporizador y ¿cómo se llama? Y un disco de Apple Music. Puedes cambiar entre ellas, el temporizador es dinámico, entonces vas viendo exactamente qué porcentaje del reloj queda para que llegue a 0. Y está guay. Puedes cambiar entre ellas rápidamente, puedes... si le das solo una pulsación, por ejemplo, tienes Apple Music, si le das solo una pulsación, se abre la aplicación a pantalla completa. Si mantienes pulsado, se abre un reproductor pequeñito que te permite cambiar la canción, play, pausa o rebobinar. Sí, exactamente, como un widget. Y luego, por ejemplo, mapas también está muy bien, te indica el iconito con una especie de flechita hacia dónde tienes que ir. Es interesante, pero
más allá de la novedad inicial, la verdad es que, al menos yo, paso un poco de la isla dinámica. Sé que está ahí, la utilizo en algunos momentos, pero ya no flipo con las animaciones, ya es como que no voy buscando. El primer día iba diciendo, venga, a ver, ¿qué aplicación puedo poner aquí para que esto se vea bonito, tal? Ahora es como, si sale, sale, si no, porque está desactivada en segundo plano o lo que sea, pues no sale y me da exactamente igual. ¿Y cómo es Entonces, la integración con la interfaz? ¿Le pasa un poco como al Notch que le pasaba en los MacBook, sí. en los primeros MacBook de 14 y 16, que había notificaciones o había iconos que se escondían justo detrás de ese Notch porque todavía no estaba bien integrado? Ahora ya sí, ahora cuando nosotros lo probamos la verdad es que ya estaba muy bien integrado y sí que funcionaba muy bien. ¿Está pasando esto ahora con las aplicaciones que ya existían y no En se han Telegram, optimizado sí. para...? Todo lo de Apple va genial. Todas las aplicaciones nativas de Apple van genial. Te llaman, por ejemplo, esto es lo que hablamos. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta, así como casual y demás. Pero esto es lo que hablábamos fuera de cámaras antes. Por ejemplo, si te llaman, la píldora se hace más grande en color negro y aparecen los iconos de, pues altavoz, colgar y coger llamada. Está muy guay, pero por ejemplo, si tú estás navegando y te mandan un mensaje de Telegram o de WhatsApp o de cualquier otra aplicación que no sea mensajes de Apple, que esa sí está muy bien implementada, la píldora se mantiene quieta en su sitio, o aparece de notificación. O sea, las aplicaciones de tercero todavía no están aprovechando la píldora. Lo que dices tú, elementos escondidos. En mi semana no me he encontrado muchos, pero Telegram, por ejemplo, de hecho esto te lo enseñé a ti, tiene como una burbuja azul debajo de la píldora, que creo que es, yo esto lo abro luego en un iPhone 13 o en el 14 con el notch convencional, y es los mensajes que tengo sin responder en los chats. Esa información no la tengo en el 14 Pro. Aparece como una burbujita azul detrás de la píldora, pero si le pulso no aparece nada. O sea, si intento pulsar... No, porque justo estás en el pulsando la píxel, píldora realmente, efectivamente. no la aplicación que tiene Efectivamente. detrás. Por cierto, una cosa. Yo no ensucio la cámara, ¿vale? Que puedes pensar, claro, si es que si estás interactuando con la píldora vas a ensuciar la cámara frontal. Yo no, porque la cámara frontal está a la derecha de la píldora. Los iconos para interactuar cuando solo está la píldora activada, no hay otro al lado, porque sabes que se puede como dividir, hay como una burbujita que sale hacia la derecha. Los iconos para interactuar están en la izquierda del todo, y si tienes dos aplicaciones en la píldora, ya digo, aparece uno a la izquierda del todo y otro en una burbujita separada a la derecha de la cámara. Yo no he ido con el dedo, o sea, el dedo no va automáticamente a tocar la píldora a lo bruto, pudiendo tocar la cámara, va a donde está el icono que tienes. Si es temporizador y el disco de lo que sea, vas al icono del disco o al icono del temporizador, no vas a tocar. Te quedas siempre en ambos lados de lo que es la cámara, entonces sí. No tienes que tocarla. La puedes tocar por error, Esta a lo es mejor, mi experiencia. pero no tienes que pulsarla. Sí, total, porque yo pensaba, joder, esto se va a ensuciar el primer día. Pero no, claro. A mí no me ha pasado, porque ya te digo, automáticamente el cerebro va donde está el icono. Porque aunque sabes que todo el área se puede pulsar, es como... Vale, aquí está el botón. el iconito. Sí, hay una separación, claro, aquí. Hay una separación sí. en la... Claro. Sí. Y bueno, ya digo, está guay la píldora, no me mata. Hay que esperar unos meses. Apple ya ha dicho que es muy fácil sacar partido a esta píldora, que la API está disponible ya para desarrolladores. Hay alguno, como la aplicación de Apollo de Reddit, te pinta como un animalito que va paseando por encima de la píldora. Solo está disponible, lamentablemente, cuando está la aplicación activa. A mí me gustaría que estuviera activo siempre, porque tengo ahí un gatito. Pero es cuestión de semanas. Ya hemos visto que en cuestión de 4 días se ha copiado en Android, tanto oficial como... oficiosamente por parte de usuarios, así que esto es cuestión de tiempo de que se empiece a utilizar. De hecho, la newsletter que escribí la semana pasada de 2022 y tiene que llegar Apple a reinventar el notch, va de eso, va de todo el mundo en Android intentando hacer un notch cada vez más pequeño, invisible en algunos casos. Estoy convencido. Bueno, Xiaomi ya ha presentado un móvil con una píldora, veremos luego cómo funciona eso. Claro. Pero Xiaomi era de las de circulito y cada vez más pequeño, pues ahora tenemos un doble circulito. Y ZTE, estoy convencidísimo. ZTE tiene 3 o 4 generaciones de cámara bajo la pantalla.
van a sacar un notch. O sea, es que lo tengo clarísimo. Si no pasa, pues mira, he metido la pata. Pero estoy convencido de que va a pasar. Porque Apple al final, para lo bueno y para lo malo, crea tendencia, eliminando cargadores, eliminando puertos. Al final todo el mundo se ríe de, mira el notch, todo el mundo con notch. Mira el USB-C en los portátiles. Hay Windows que ya solo tienen USB-C. Mira, el tema de los auriculares, los AirPods, todo el mundo tiene sus AirPods. Eliminan el cargador. Samsung fue la primera. Eliminamos puerto, eliminamos cargador y ya incluso están no solamente eliminar cargador, sino eliminar cable incluso. Sí, bueno, Sony no tenía cable. Los Sony Xperia no llevan ni siquiera cable, llevan el... que también te digo, para meterme cable sin cargador, no me metan nada, ¿sabes? O sea... lo veo una opción más razonable que no quedarte a medias. Es decir, vale, tienes tu propio cargador, tienes tu propio cable, obviamente. Lo que pasa es que aquí tenemos una gran diferencia y es el Lightning, de nuevo. No es lo mismo tener un cargador USB-C que ya es más estándar a tener un Lightning que sí que es mío. Entonces, ahí sí que veo razonable que metan el cable, al menos. Pero lo que sí que es cierto es que lo veo más razonable que, por ejemplo, lo que hace Samsung, que es no meter cargador y sí meter cable. Bueno, ya si vamos de ecológicos, Samsung vamos a hacerlo completo. Y Google. Samsung y Google. Y Xiaomi ya ha empezado en algunos territorios, Oppo ha empezado en algunos territorios, o sea... pero también es cierto que Oppo y Xiaomi te estaban dando cargadores de la hostia. Sí. 67 vatios, toma, para ti, en un móvil de 400 euros, ¿sabes? Exacto. O sea, hay que reconocer que lo van a eliminar, pero joder, llevan 2 años durante tiempo lo han estado haciendo bien. Y poco más, a nivel de diseño y funcionalidades, el iPhone 14 es muy continuista, excepto la píldora y el Always On Display. Pero luego llegas a las cámaras. Las cámaras, tío, el sensor principal, a mí me parece la mejor cámara para hacer fotos en un teléfono y la mejor cámara para hacer vídeo en un teléfono. La mejor cámara para vídeo estaba claro, o sea, no hacía falta casi ni probarla, pero aún así es una locura. La estabilización, tiene la segunda generación de estabilización en el sensor, es una locura. Los colores que saca, todo, tanto con el angular principal como con el 3x, grabas una calidad de vídeo increíble. Todas las cámaras graban a 4K 60, incluido la delantera, que ahora tiene autofocus. Y tienes el modo acción, que se ha cacareado mucho. El modo acción es como una GoPro, no sé qué. Yo lo he probado, a mí no me gusta. Es cierto que estabiliza mejor, pero todo el rato te está pidiendo mucha luz. Mi banco para hacer pruebas en casa tiene una muy buena iluminación y ahí dentro te aparece un cartelito de necesito más luz. Marques Brownlee en su análisis te decía, pocos estudios, pocas casas van a tener mejor iluminación que la que tengo yo aquí en este momento. Y lo ponía y le pedía más luz. O sea, es para usar en exteriores. Pero es que seguramente habrá días nublados en las que la luz sea peor que la que yo puedo tener en mi casa, o que la que Marques Brownlee tiene en la suya, o que la que tú tienes cuando te pones a hacer fotos. Y funciona bien, pero la resolución se recorta a 2,8K, que al final creo que es 2000 y pico por 1500, algo así. Y más allá de la pérdida de resolución, el ruido es muy evidente. A mí no me gusta, no me ha gustado el modo acción, lo siento mucho, no me ha gustado. Igual que el año pasado el modo cine no me gustó porque hacía cosas raras, era 1080p, no me terminó de gustar. Este año ese gimmick de software es el modo acción, igual que el año pasado fue el modo cine. Este año el modo cine es una burrada, o sea, pero con animales y con personas. 4K, 24, 30, por fin. Funciona muy bien. Es cierto que hace alguna cosilla rara, ¿vale? En algún momento, cosas complicadas, pero es que funciona de la leche. Y luego, como es tan fácil de editar para que tú ajustes la profundidad de campo digital, y también, por ejemplo, si tú te das la vuelta y enfoca a otra persona del fondo, o el móvil se confunde de cara porque no sabe muy bien a quién enfocar, tú en la aplicación de edición vas marcando en cada punto, en cada cambio de enfoque que hay, dónde quieres que esté la atención. El foco. Funciona súper bien. Este año en modo cine, el año pasado ya se veían maravillas de gente que le dedicó tiempo y esfuerzo a entender cómo funcionaba el modo cine del iPhone 13. Este año podemos ver auténticas barbaridades.
así te lo digo. Y para hacer fotos, que es el mayor cambio realmente respecto al año pasado, el procesado de las imágenes en modo automático es 12 megapíxeles. Son muy buenas, pero creo que si te compras este Pro, o sea, este iPhone 14 Pro, perdón, creo que realmente es el primer Pro, de verdad. Porque lo Pro se asociaba al teleobjetivo del 12 y del 13. Pero es este año el Pro ya no es tanto el objetivo, sino el modo RAW. El modo RAW del año pasado aún así procesaba un poco, eliminaba ruido de forma digital, era un resultado raro. La foto tenía mucha información, mucha más información que un archivo JPG normal, pero aún así estaba procesado y se notaba. El Pro RAW del 14 Pro y 14 Pro Max, el 14 no tiene Pro RAW, es un archivo mucho más crudo, como su nombre indica. Sigue habiendo algo de procesado, pero tienes muchísima más información para jugar tanto con las sombras como con las altas luces. Hay fotos que pesan 100 megas. O sea, el modo RAW de mi Fuji de 24 megapíxeles pesa 48-50 megas. Aquí tenemos fotos con 100 megas. Eso es una cantidad de información de la leche. Pero además, tú amplías y ves el grano. O sea, ves el ruido de la foto. Porque todas las cámaras tienen... Las cámaras de verdad, entre comillas, las mirrorless y las DSLR tienen tienen ruido en la imagen en ciertos puntos. El iPhone no tenía ruido. Bueno, el iPhone y ningún Android y demás tienen un filtro muy tiene un agresivo procesado con el ruido posterior, claro. Sí, incluso los archivos RAW. Pues aquí no, aquí tú estás viendo ese ruido, que lo puedes editar, sí. Pero jolín, creo que es obligatorio que todo el mundo que se compre el iPhone 12 Pro, a no ser que sea una foto de, coño, mira qué perro más guapo, y le haces una foto por la calle porque no vas a estar pulsando el botoncito de RAW que está arriba a la derecha. Creo que para fotos de vacaciones, de todo lo que tú quieras, tienes que utilizar el RAW porque es una auténtica maravilla. Y cambia también, tengo que publicar la semana que viene, cuando vuelva de vacaciones, tengo que publicar una comparativa que he hecho porque saqué el trípode a la calle y comparé el 13 Pro con el 14 Pro en todos sus sensores y en todos los modos, JPG y RAW. De noche, el 3x ha mejorado una barbaridad, pero una barbaridad en nitidez y en detalle. Y el gran angular, aunque poquito, también ha mejorado, sobre todo en las esquinas y en representación de color. También tenemos menos texturas menos texturas acuareladas. Acuareladas. Y ya te digo, hay una mejora en todos los sensores. El gran angular sigue estando lejos, igual que el 14 está lejos del X5, el gran angular del 14 Pro está lejos del Oppo X5 Pro, que es una barbaridad. Entonces tenemos un muy buen angular principal que tiene una apertura tiene un angular de 24 milímetros, ojo esto, cuando el iPhone 13 Pro era de 26. Se nota que tenemos más escena en la foto, a mí eso no me gusta. Sí, o sea, si querías más espacio utilizabas el gran angular, pero es cierto que este angular principal del 14 Pro, perdón, es un poquito más lejano, te aleja un poquito más del objeto que quieres fotografiar y además la distancia de enfoque es mayor que la que teníamos el año pasado, es decir, nos tenemos que alejar más y la perspectiva va a ser un poquito más lejana incluso que la del año pasado. No me gusta mucho, pero es cierto que el bokeh que genera naturalmente sin recurrir al modo retrato, como el sensor es bastante más grande que el del año pasado, es muy natural, es muy bonito. Es una cámara espectacular, o sea... No sé qué va a pasar cuando a Apple le dé por meter un sensor de 1 pulgada con lentes que aprovechen esa 1 pulgada. O sea, me parece una cámara impresionante. Luego, es cierto, se han visto comparativas con el Xiaomi 12S Ultra, creo que se llama, el de 1 pulgada de Xiaomi. Y claro, de noche es una barbaridad. El Xiaomi tiene un sensor enorme. Y ahí es donde sacan pues, músculo, claro. Ahí es donde realmente se nota. Un sensor grande. Sí. Y en las lentes también, porque por ejemplo el iPhone sigue con los fallos de lentes. Creo que meten unas lentes, iba a decir de mierda, pero no, muy malas.
no mete lentes buenas. De noche, si tú estás grabando y hay farolas o lo que sea, vas a tener los destellos vibrando por la pantalla. De día, en un atardecer, como la luz incida de cierta forma, también se van a filtrar esos rayos de luz, mostrando así como un halo circular alrededor de la lente. Me parece muy raro que las lentes sean tan malas. Sí, sobre todo cuando se alcanza estos niveles de sofisticación, ¿no? En todo lo referente al sensor, a la estabilización, etcétera. Y luego caes en algo tan sencillo, bueno, tan sencillo entre comillas, como no poner unas lentes que, insisto, son las que trabajan la luz, las que llevan la luz de fuera hacia el sensor, es decir, son las principales digamos, encauzadoras, enrutadoras de esa luz. Si esa lente no está en condiciones, esa luz no va a llegar bien al sensor. Por muy bueno que sea el sensor, algo perderá, solamente por el camino. Sí. Total. Ahí es donde se nota, por ejemplo, el Vivo X80 Pro tiene una lente de cristal, porque es que mucha gente no lo sabe, pero las lentes de los móviles son de plástico. Tiene una lente de cristal. De los 6 o 7 elementos de la lente principal, una de ellas es de cristal, está hecha por Zeiss, tiene el anti-coating, el anti-no sé qué, cierto tratamiento que mete Zeiss para aumentar contraste, eliminar reflejos. Los Xperia, que también tienen lente Zeiss, tú ahora mismo estás con uno, también tienen un elemento de las lentes, es de cristal para precisamente eliminar esos fallos de luz. El de Xiaomi, pues no lo he probado todavía, pero joder, siendo lentes Leica, seguramente tendrán un trato especial en alguno de los elementos de la lente. Pero bueno, es raro. O sea, yo no entiendo por qué no Apple dice, oye, Zeiss, vente para acá. O Leica, que sería como... Bueno, o Hasselblad. Bueno, Hasselblad sería más para color que para... Hasselblad no, porque no fabrica lentes. No fabrica lentes, claro, pero y además están pillados. En el caso de Zeiss sí que es el ejemplo más claro. O Leica, tío, por el elitismo, ¿sabes? Leica. Ya juntas las dos, ¿no? Pero claro, es que Apple en la vida iba a poner la pegatina ni de Zeiss, ni la T con asterisco, ni la L, en la vida. Entonces, claro, y eso será un requisito que Leica y Zeiss querrían, en plan, oye, en tu iPhone ponme la L. Sí estoy. Pero bueno. Hombre, claro. Pero bueno, 1.309 euros creo que cuesta el iPhone 14 base. Una subida muy importante. En Estados Unidos no, pero en el resto del mundo sí. ¿Tienes un 13 Pro? Yo no lo cambiaría. La cámara es una maravilla. El vídeo es una pasada. Pero si eres un usuario que no vas a estar dándole al botoncito de RAW en la parte superior derecha de la cámara cada vez que quieras hacer una foto, bueno, cada vez que quieras hacer una foto no, cada vez que quieras abrir la cámara, no me cambiaría. Tienes un teléfono espectacular. Tienes un 12 Pro con sus problemas de batería y demás. Vienes de un 11 de cabeza. O sea, mucho más recomendable gastarte 300 euros más en el 14 Pro que comprarte el 14. Así de claro. Si encuentras un 13 Pro a buen precio, yo me iría por el 13 Pro. Si te compras el 14 Pro, joder, vas a disfrutar como un enano si te gusta hacer fotos y vídeos. Ojo, fallo del que me he dado cuenta. Bueno, fallo. Cuando disparas a 48 megapíxeles, que es el modo RAW, en modo automático disparas solo a 12, tarda unos 2-3 segundos en hacer la foto. O sea, tú te puedes mover, no es esto de estate quieto haciendo la foto, como en el modo noche. Tarda unos 2-3 segundos en procesarla. Son 100 megas, ¿vale? Claro. Y luego, algo que también permite el modo de 48 el tener 48 megapíxeles es que tú tienes un botoncito con un 2X. El 2X es un zoom digital. Bueno, zoom, es una lente digital, ¿vale? Es un angular digital, mejor dicho. Pero es que se ve como un óptico. Se ve como un 2x óptico y de hecho se ve mejor que algunos 2x óptico. Utiliza la parte central de 12 megapíxeles, o sea, no es nada virtual en este sentido, como hacen otros fabricantes. Utiliza la parte central de 12 megapíxeles, un recorte de la parte central del sensor de 48 megapíxeles, que es la mejor parte del sensor. Y se ve de locos, Para fotografiar comida es una pasada. Y para ciertas fotos en exterior también te da una perspectiva muy chula. Y tener un 1X, 2X, 3X, la verdad es que da bastante juego en unas vacaciones. Por ejemplo, tengo ganas de llevármelo de vacaciones, porque solo he estado en Ciudad Real y hay poco que fotografiar. Pero bueno, es una muy buena cámara. Es donde está la mayor evolución del teléfono.
pese a la isla dinámica y el modo Always on Display. Es espectacular, así te lo digo. Te pasaré algunos archivos para que tú los veas, algunos archivos en crudo, y juegas con ellos lo que quieras. Y ya lo hablaremos en otro momento, pero vale la pena cambiar solo si sabes que vas a aprovechar bien ese nuevo sensor. Si no eres un usuario muy de fotos, pues yo me quedaría como estoy si tengo el 13 Pro, la verdad. Y bueno, creo que ya está. A no ser que quieras añadir algo, alguna reflexión o... Nada más. O lo que veas. Ya lo has dicho todo y lo has dicho muy clarito. Además, pienso exactamente lo mismo. Si ya vienes de la anterior generación, que a nivel fotográfico, a nivel batería, a nivel todo está bastante equilibrado porque está bastante bien conseguida la anterior generación, esta realmente solo aporta en los gamas más altas. No merece la pena tanto el salto del 13 al 14 como sí que lo merece de generaciones anteriores, como has dicho, del 11, del 12, etcétera, que sí, que acusaban sobre todo ese problema de batería y obviamente la mejora a nivel de cámaras. Sí. No, ya te digo, las cámaras son una absoluta burrada. Pero bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Si te ha gustado, pues bueno, si lo has visto desde YouTube, suscríbete, que eso ayuda siempre un montón. Pero recuerda que estamos en todas las plataformas de podcasting de audio. Así que nada, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós.